Muy buenos días. Bueno, muy buenas tardes también a todos aquellos que en esos momentos están ingresando a este evento o a este webinar. Bueno, algunos también le dicen evento online en vivo, donde vamos a estar hablando con respecto a los tipos de traders. En sí, vamos a hablar de los scalpers, intraday, swings y position. Pero también además vamos a hablar sobre con respecto a los diferentes perfiles de inversionistas que existen, porque pues dependiendo de si realmente nosotros tenemos algún tipo de sesgo del mercado, podríamos empezarlo a trabajar para obviamente tener un buen tipo de operativa. ¿Listo? Pues nada, me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero y hoy junto a FX Street que nos brinda este espacio, vamos a estar hablando con respecto a este tema tan interesante. Igualmente les recuerdo a todos ustedes que la grabación de este evento va a estar disponible en el portal de FX Street. Entonces, no se preocupen y que adicionalmente, pues los invito a todos ustedes a que compartan toda esta información y por supuesto que todo este contenido. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy, sin duda alguna, es muy interesante, sobre todo para aquellas personas que más que están empezando a dar sus primeros pasos, sino que son aquellas personas que ya tienen conocimiento con respecto a los mercados, que de pronto ya han operado en el mundo del trading, que ya tienen su, sí, se podría decir que experticio en el tema o que ya están empezando a consolidar estrategias y bueno, necesitan empezar a establecer diferentes bases fundamentales para tener un mejor comportamiento y más que todo, pues empezar a definir diferentes tipos de operativa, incluso establecer planes de trading, pues es importante que el trader siempre tenga en cuenta las diferentes maneras en donde va a poder operar y adicionalmente empezarse a conocer desde un punto de vista un poco más personal. Entonces, claro, el día de hoy vamos a hablar con respecto a esos temas. Vamos a definir en sí qué son los diferentes tipos de trader, cuáles son sus características y digamos que algunas recomendaciones que quiero dejarles el día de hoy, tanto desde el punto de vista de la operativa, así como desde el punto de vista de la psicología, pero también pues aprender bastante el día de hoy. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que en el trading existen muchas maneras de operar. Yo diría que cada día están surgiendo diferentes estrategias, están surgiendo diferentes activos, o sea, al final siempre va a haber una modernización por parte de la oferta, así como por parte de la manera de operar desde el punto de vista del trading, y es por eso que nosotros de cierta manera, nos vemos en la obligación de mantener actualizados nuestros tipos de operativa, pero más que mantener actualizados nuestros tipos de operativa, es empezar a definir diferentes maneras de operar. ¿Por qué? Normalmente un trader que ya sea que diga, no, yo soy un trader que le gusta operar en el corto plazo, que le gusta operar en el mediano plazo, que le gusta operar en el largo plazo. Normalmente los traders, digamos que pueden llegar a tener dos o tres tipos de operativa de acuerdo a sus estrategias. Entonces, por eso es claro que nosotros definamos en sí cuáles son las diferentes maneras de operar desde el punto de vista de la metodología o del método. Y de ahí nosotros vamos a empezar, digamos que a trabajar diferentes aspectos. ¿Listo? Entonces, por supuesto, saludo para todos los asistentes en estos momentos que si desean compartir su información desde dónde nos están sintonizando, desde qué país o desde qué ciudad. Nada, los voy a estar saludando, así como por parte de Bando, que nos estaba saludando anteriormente, así como por parte de Francisco. Un saludo para todos ustedes. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el primer tipo de operativa que es por parte de los scalpers. Ok, Francisco, Ortiz, nos estás sintonizando desde México. Muy buenos días para ti, para las personas que nos están sintonizando desde España. Pues bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. ¿Listo? Entonces, bueno, volviendo con el tema del día de hoy, bueno, volviendo con nuestra presentación, nosotros vamos a tener en cuenta que scalpers o que algunos traders digamos que lo mencionan como el trader tipo agresivo o pues normalmente el trader que opera en muy corto plazo, es precisamente una metodología que busca eso, determinar operaciones en cortos periodos de tiempo, es decir, en cortos lapsos. ¿Por qué nosotros vemos esto? Porque normalmente cuando estamos hablando desde el punto de vista del trading, normalmente estas operaciones tipo scalper, tienen una duración aproximadamente de 5 minutos desde el punto de vista de la duración de la operación a incluso media hora. O sea, normalmente estos son aquellos traders que buscan o trabajan
a través de señales o patrones de velas japonesas, pero incluso con indicadores de trading, es decir, cuando estamos hablando de indicadores técnicos, estamos hablando que son indicadores técnicos configurados en corto plazo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque normalmente estos traders buscan obtener rentabilidades, ¿cierto? O obtener sí, ese beneficio en esos mismos cortos periodos. Ahora, este normalmente es como una de las maneras más populares de operar desde el punto de vista del trading, porque claro, unas ganancias reducidas en operaciones breves de tiempo implica de que el trader puede tener digamos que un mayor lapso operativo. Es decir, puede que su duración desde el punto de vista no de la operación, sino de su duración desde la operativa en general sea, digamos que mayor, porque claro, van a tener más oportunidades de inversión debido a que están buscando precisamente este tipo de metodología, o sea, están buscando este tipo de resultados a través de una metodología agresiva. Normalmente, por parte de los traders o scalpers, se entienden que son traders que tienen un control bastante fuerte desde el punto de vista de sus emociones, pero más que ello, es que son traders que pueden mantener un alto número de operaciones. Ahora, normalmente ese tipo de trader puede trabajar gráficos alrededor de 1 minuto, 5 minutos e incluso 15 minutos. Aunque claro, 15 minutos ya es algo bastante, digamos que extendido por parte de un trader que se dedique desde el punto de vista del scalping, porque su operativa más que todo busca de que haya una gran consolidación de datos en cortos periodos de tiempo y que adicionalmente es un trader que se centra más desde el punto de vista del análisis técnico. ¿Y esto por qué? Porque normalmente el análisis fundamental puede requerir un mayor, digamos que sí, un mayor análisis no desde el punto de vista de que sea más profundo el fundamental que el técnico, no, sino que requiere más tiempo y que de cierta manera exige que el trader tenga un estudio un poco más profundo con respecto al activo e incluso el mercado. Entonces, claro, normalmente esos traders, digamos que no deciden, digamos, extender su tiempo desde el punto de vista o centrado aún fuertemente en el fundamental, pero digamos que sí buscan es obtener información de la coyuntura actual del mercado, como puede ser por parte de información del calendario económico, e incluso operar a través de estas noticias, a través de la formación de diferentes señales en el corto periodo de tiempo. Entonces, claro, eso es una de las grandes ventajas que puede, bueno, grandes ventajas que puede llegar a tener este tipo de trader. Sin embargo, digamos que es muy importante tener en cuenta que sus características se pueden entender como unas de las más fuertes desde el punto de vista del mercado. ¿Por qué? Porque normalmente aquí uno, digamos que de cierta manera recomienda desde el punto de vista de la academia, ¿cierto? Desde el punto de vista, digamos, del conocimiento del experticio a través de la formación de diferentes traders, como ha tenido el Distrito Financiero, y es precisamente este conjunto de elementos que les recomiendo si ustedes quieren entrar a este tipo de operativa. Y sin duda alguna, una de ellas es una agilidad mental bastante fuerte. ¿Por qué? Porque normalmente el trader tipo scalper o scalping tiene que tener, digamos que, una gran visión o una gran visualización por parte de activos. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Normalmente el trader tipo scalper siempre predeterminadamente ya tiene un portafolio de activos ya seleccionado y que igualmente es una de las maneras más recomendadas al momento de construir un sistema, una estrategia de trading, es sin duda alguna tener una selección de un portafolio que tenga alrededor de un conjunto de 10 activos y un portafolio, digamos que secundario, que tenga una formación entre 8 a 10 activos con la finalidad de que de buscar esas señales en cortos periodos de tiempo. Normalmente este trader puede estar visualizando el tiempo alrededor de unos 4 o 6 gráficos y buscar esas oportunidades de entrada en el mercado. Normalmente una de las características por parte del scalper es que busca también obtener, digamos que, una metodología que se centre a través de las herramientas. Ahora, ¿por qué? Normalmente el scalper, debido a su alto número de operaciones digamos que diarios por parte de los diferentes activos, busca que ya sean los indicadores técnicos, como les mencioné en el corto plazo, les brinden señales, así como herramientas profesionales que le puedan brindar el mayor número de datos para consolidar entradas en el corto periodo del tiempo. Ahora, si nosotros lo hablamos desde el punto de vista del gráfico, ¿cierto? Nosotros vamos a observar que fuera de la caída tan fuerte que presentó el australiano dólar por el repunte del dólar,
lo que nosotros vamos a poder ver que este tipo de trader no se va a centrar en un gráfico de una hora, porque claro, a él lo que le importa o lo que le importa a los scalpers es mantener una operativa activa y que sin duda alguna le brinde un mayor número de datos. Ahora, ese mayor número de datos, ¿cómo nosotros lo vamos a poder materializar? Sin duda alguna, va a ser a través de la implementación de gráficos que tengan un alto o concentrado número de velas. ¿Con la finalidad de qué? De poder consolidar precisamente esas operaciones en el corto plazo. Recordemos que una vela de un minuto va a estar o de 5 minutos está compuesta por una vela de un minuto. Precisamente ese es el tipo de información que el trader, scalper, va a querer buscar. Ahora, al momento de construir una estrategia o diferentes indicadores técnicos, siempre se recomienda que sean con base a esa necesidad de la información del corto plazo. Ahora bien, si un tipo de trader scalper normalmente quiere trabajar señales en cortos periodos de tiempo, una de sus mejores herramientas siempre van a ser las medias móviles. Ahora, ¿cómo puede ser, digamos, que esa construcción de medias móviles? Yo recomendaría desde un punto de vista más exponencial, es decir, estamos hablando de medias móviles exponenciales con cortos periodos de tiempo. ¿Por qué exponencial? Porque al final el scalper quiere es ver la información más actualizada y que efectivamente el promedio de los precios esté centrado en ese corto periodo o en esos últimos datos. Es decir, que, pero pues sí, en los últimos datos, en pocas palabras, que en los datos más recientes por parte del activo. Normalmente una de las estrategias, digamos que más populares, que podríamos hablar de desde el punto de vista del scalper, que al final la verdad son muchas, es el cruce de la media móvil de 5 periodos con la media móvil de 9 periodos. Obviamente, exponenciales ambas. ¿Por qué? Porque es que este cruce de medias móviles, pues sin duda alguna le va a permitir es poder buscar oportunidades de entrada, como en el caso de la caída del día de hoy por parte del euro dólar, precisamente estos cruces entre la media por parte de los 9 periodos con respecto a la de 4 periodos, va a brindar señales de entrada y salida rápida por parte del mercado. Si suponemos que si tuvo la oportunidad de entrar ya sea con esta gran vela o con la confirmación de esta vela, nosotros vamos a poder ver que el movimiento, más o menos en un periodo de tiempo, va a ser alrededor de unas 3 o 14 barras o de velas, precisamente ya sea que busca objetivos, es decir, a través de una rentabilidad objetivo por parte del trader, o incluso por parte de una rentabilidad meta, es decir, rentabilidad meta a un precio determinado del activo, rentabilidad objetivo de acuerdo a los beneficios netos que quiero obtener por cada operación, ¿cierto? Pero que al final, si nosotros vemos 13 barras de un minuto, pues estamos hablando que son 13 minutos que efectivamente tienen una duración del trade. Y si volvemos con, digamos que unos aspectos de definición, normalmente un trade puede durar entre 5 minutos a 30 minutos. Es decir, que estamos hablando de que este trader va a mantener este tipo de comportamiento, pero claro, ¿cuál es, digamos que, una de de sus aspectos negativos? Que tiene que mantener una vigilancia constante en su operación y digamos que no puede mantener como, ¿cómo podría decir? Como diferentes posiciones al mismo tiempo, es decir, mantener, digamos que esa brecha del tiempo. Puede que lo haga, claro, y si es un excelente trader, va a poder mantener esos resultados y estar vigilando con respecto a las dos operaciones. Pero aquí, digamos que el punto negativo, ¿cierto? Que quiero mencionarles el día de hoy, es precisamente que el trader o un trader que scalper que mantenga varias posiciones, es decir, dos o tres o cinco operaciones al mismo tiempo, o incluso puede mantener dos operaciones en diferentes activos, pues va a requerir que tenga una disciplina muy fuerte y eso puede generar agotamiento. Y que adicionalmente, operar en un gráfico de un minuto genera una sensación de adrenalina en cuenta real bastante fuerte e incluso científicamente comprobado como si efectivamente estuviera en los efectos de la heroína. Entonces, claro, pero no desde el punto de vista de los negativos, no, sino desde el punto de vista de la adrenalina que está quemando, de el manejo de estrés y el manejo de emociones. Por eso es que normalmente los traders tipo scalpers sí tienen, digamos que un margen operativo corto, ¿cierto? Pequeño. Estamos hablando de $100, $50 o 500 o $200, pero pues precisamente va a buscar mantener operaciones pequeñas que busquen rentabilidades constantes en el tiempo. Es decir, que si un trader scalper puede mantener operaciones de $5 al día, ¿cierto? Pero que claro, que si hace 10 operaciones al día, pues va a tener una rentabilidad de $50 o incluso más. Normalmente un scalper puede tener 10 a 30 operaciones en el día. Y que claro, normalmente el trader scalper se entiende que busca esos momentos en el mercado donde existe tendencia. Es decir, además de la metodología, desde las herramientas, es que existe una tendencia definida. ¿Por qué? Porque normalmente
Este trader, al momento en que se presenta una lateralidad, claro, puede trabajar desde el punto de vista de las fases de mercado, acumulación, distribución y estar pendiente a la tendencia, ¿cierto? Pero claro, este trader va a estar buscar o va a buscar esos momentos en donde ya se está dando un inicio de tendencia para poder efectivamente entrar a operar desde ese punto de sentido del mercado, en ese sentido, ¿cierto? Pero la salida, digamos que ya se depende, o bueno, depende de las condiciones por parte del trader. Adicionalmente, manejo control de las emociones, ya lo mencionamos anteriormente, y la velocidad de la ejecución. Esto sin duda es el pilar número uno por parte de un scalper. ¿Por qué? Porque independientemente de que el scalper pueda entrar, o digamos, pueda encontrar diferentes señales, incluso confirmaciones de señales, una cosa es que efectivamente nosotros vemos la confirmación, otra cosa es dar el clic. Normalmente un trader debe tener una velocidad en ejecución para abrir y cerrar constantemente diferentes operaciones en cortos periodos de tiempo. Es decir, si ahorita estamos hablando que 15 minutos, ¿cierto? Puede que para algunos traders digan, no, pero es que eso es un lapso suficiente de tiempo, claro. Pero en aquellos momentos en que se presenten correcciones o cambio de tendencia y que incluso un scalper, que normalmente debería trabajar desde el punto de vista de un stop loss en mercados no volátiles, pero como normalmente el scalping busca mercados volátiles, digamos que siempre se recomienda trabajar un stop loss desde el punto de vista fijo, no dinámico, o incluso un stop loss de flotación ajustada por parte del trader. Entonces, claro, al momento en que se presenta una situación tal vez negativa por parte del trader, este debe tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque tomar una decisión de un clic puede ser algo bastante negativo. Indicadores recomendados por parte bueno, por parte de un scalper, sin duda alguna, las medias móviles exponenciales, todo lo que tenga que ver con rapidez en la información e indicadores de, digamos, osciladores, ¿cierto? Desde el punto de vista de la vitalidad, es decir, pocas palabras, los indicadores de momentum. Digamos que es lo que más recomendaría. Uno de aquellos, al momento en que se está presentando tendencia, se podría determinar que el porcentaje R de Williams es un indicador bastante bueno. Al momento en que se presente una lateralidad, el RSI, sin duda alguna, obviamente ajustados en cortos periodos de tiempo, y el MACD. Ahora, ¿por qué el MACD? Porque muchos dirían, pero es que el MACD se utiliza más que todo para poder determinar las divergencias en la tendencia. Aquí lo importante del MACD es que nosotros no podemos olvidar digamos que uno de sus elementos bases para su construcción. ¿Y cuál es? O cuál es el aspecto del MACD. Es poder determinar inicios y finalidades de una tendencia definida. Entonces, claro, si nosotros podemos identificar un inicio de tendencia en una configuración rápida, ahí vamos a poder, obviamente, digamos que buscar esos beneficios por parte del trader. Ahora, ¿qué combinaciones les recomiendo? Digamos que en ese sentido sí dejo bastante abierto porque, digo, bueno, más que todo es que no es que no les quiera decir. Sin embargo, las configuraciones en el corto plazo de tiempo siempre se recomiendan de que el trader primero haga un estudio bastante fuerte con respecto al indicador, ¿cierto? Que quiere trabajar y segundo, que lo pruebe. Entonces, lo mejor es que les recomiendo es que pueden navegar en la red o incluso ver bastante contenido por parte digamos, como por parte de FX Street, donde muchos analistas están brindando bastante información, pero busquen configuraciones en el corto plazo porque hay varias. Entonces, claro, aquí la idea es que encuentren una que converja con su operativa. ¿Listo? Es como la recomendación que les dejo el día de hoy. Ahora, adicionalmente, cómo se realizan operaciones de corto periodo de tiempo y de gran rapidez, entonces se recomienda siempre que exista una metodología de análisis que le brinde una información lo más consolidadamente posible e incluso lo más completamente posible de acuerdo, digamos, a las necesidades del trader. Ahora, ¿a qué me refiero a esto? Normalmente un trader tipo scalper antes de entrar a operar ya está haciendo un buen análisis del mercado, como todos los traders. Pero claro, el scalper normalmente debe estar siempre pendiente a la última actualización o la última información del mercado. ¿Por qué? Porque claro, cualquier posible movimiento, cualquier posible nuevo dato puede generar un cambio por parte del comportamiento del movimiento del activo. Entonces siempre es importante de que efectivamente tenga una buena base de análisis, tanto técnico como fundamental, pero sobre todo en poder obtener información del corto plazo y adicionalmente tener, digamos que una agilidad al punto de tomar diferentes decisiones de una manera rápida. Ahora, cuando nosotros hablamos de decisiones de manera rápida, o lo más recomendable, es que construya un plan de trading o incluso si puede construir un sistema de trading que centre o que digamos que le determine diferentes reglas de juego para tomar decisiones de
rápida decisión o digamos bueno, de rapidez, pero que también tenga una buena gestión del riesgo, porque claro, normalmente el scalper siempre va a tener movimientos tanto positivos como negativos en sus operaciones. Lo importante es que efectivamente ese número de datos positivos o posiciones ganadoras sea mayor que las posiciones perdedoras y no solamente en número de trades, sino también desde el punto de vista de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque de esta manera van a poder compensar precisamente esas operaciones negativas. Ahora, ya saben, herramientas mucho más rápidas y sobre todo que esta estrategia no se recomienda, o este tipo, no estrategia, este tipo de operativa no se recomienda para traders conservadores. ¿Por qué? Porque claro, es un trading muy agresivo. Y siendo agresivo, nosotros como operadores del mercado debemos tener en cuenta digamos que las consecuencias que implica una operación, digamos, de carácter fuerte o de carácter, bueno, más que fuerte, sí, de carácter agresivo. Y que adicionalmente tengamos un excelente manejo de las emociones. Porque claro, una operación negativa o varias operaciones negativas puede, digamos que, sin duda alguna, llevar a, digamos que a desmotivar desde el punto de vista emocional al trader. ¿Listo? Ahora, primero, súper claro y las recomendaciones quedaron, sin duda alguna, bastante, digamos que resaltadas. ¿Listo? Ahora pasamos por parte del intraday o day trader, que normalmente este tipo de trader opera entre el corto o mediano plazo, en el cual, a diferencia del scalper, normalmente el day trader debe mantener un continuo análisis en los activos. Porque claro, normalmente un scalper, digamos que al momento de realizar su análisis, pues simplemente determina la decisión de acuerdo a la información actual del mercado. Sin embargo, el intraday o day trader, como su nombre lo indica, trata de mantener sus operaciones a lo largo de la jornada del día. Es decir, normalmente ese trader es el que puede abrir operaciones ya sea con el inicio de la jornada operativa del día, es decir, con la sesión asiática, supongamos de hoy martes, ¿cierto? Y cerrarla antes de que cierre el mercado, si estamos hablando desde el punto de vista de una operativa de Forex, o si hablamos desde el punto de vista de mercado accionario, pues efectivamente son aquellos que abren al momento en que inicia la jornada y cierran las operaciones antes de que cierre el mercado. Es decir, estos traders cierran sus posiciones antes de que efectivamente el mercado, digamos que deje de operar en ese día, o bueno, en ese día, bueno, la hora no, ese día de mercado, por decirlo así. Entonces, claro, aquí normalmente este tipo de trader, ¿qué va a buscar? Obtener ganancias reducidas en operaciones con una brevedad del tiempo, pero claro, no es una brevedad del tiempo a comparación de un scalper, porque normalmente este trader puede mantener la operación abierta durante ciertas horas del día, es decir, puede mantener una operación abierta durante 4 o 5 horas del día, incluso la puede mantener todo el día. Pero eso sí, la regla fundamental, ¿cuál es? Es que tiene que cerrar sus operaciones antes de que cierre el mercado. Por eso es que normalmente los day trading o el intraday, que cualquiera, digamos, de estos dos nombres, ustedes lo van a poder encontrar si quieren aprender más con respecto a este tipo de operativa, se centra bastante en lo que es el mercado de, bueno, más que renta variable, el mercado de acciones o accionario y adicionalmente por parte de los futuros de los índices bursátiles o índices en general. ¿Por qué? Porque claro, esto le va a permitir al trader, digamos que, mantener una rutina desde el punto de vista de operar con la información que se obtiene en el mercado y mantener obviamente un análisis constante en el tiempo, ya sea para sus nuevas operaciones o para mantener vigiladas las operaciones actuales. Y digamos que obviamente son operaciones que no se mantienen en la noche. Entonces, claro, esto le da una gran ventaja y desventaja dependiendo, digamos, de lo que busquen. Normalmente estos traders pueden buscar un beneficio mayor por operación que un trader scalper. Igualmente esto es algo bastante discutido. Pero digamos que lo que sí es claro es que es una operación que el beneficio que se busca, digamos que se puede mantener a lo largo del tiempo, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Es normalmente estos traders no mantienen un alto número de operaciones, de hecho mantienen, digamos que un número, podría decir que constante de operaciones. Ahora, ¿a qué me refiero constante de operaciones? Normalmente estos traders pueden mantener unas 3 operaciones al día, 4 operaciones al día, incluso pueden mantener solamente una. Pero claro, como son pocas operaciones, por decirlo una jornada operativa, le permite al trader tal vez aumentar su tamaño de operación, ¿cierto? Pero claro, todo dependiendo del margen de la cuenta. No es lo mismo uno abrir una operación en Forex que abrir una operación en oro. ¿Por qué? Porque pues obviamente el oro me va a requerir un mayor margen y que adicionalmente tiene una mayor volatilidad que lo que puede ser el mercado Forex.
Entonces, por eso es que normalmente este tipo de trader, digamos que no busca tener altas operaciones, muchas operaciones al día, no, busca tener un control de operaciones y que incluso para monitorearlas va a ser un poco más sencillo y que adicionalmente el tema de la diversificación se le da muy bien por parte desde el punto de vista del intraday o day trading. Pero claro, ¿por qué puede, digamos, diversificar de una mejor manera? Porque como mantiene operaciones que pueden durar alrededor de 4 horas, 6 horas, incluso 8 horas, o mejor dicho, antes de que cierre el mercado, pues claro, va a poder tener, digamos que el tiempo necesario para estar vigilando sus operaciones, ¿cierto? Y que adicionalmente este tipo de trader, digamos que ya es un poco más conservador y que de cierta manera no presenta, digamos que un sesgo agresivo, sino que tiene una tolerancia al riesgo desde el punto de vista media-baja o incluso media-alta. Claro, por supuesto, eso ya depende desde el punto de vista del trader. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que les acabé de mencionar, nosotros vamos a tener en cuenta que este tipo de trader lo que va a tener es una versatilidad en los tipos de mercado. Puede que normalmente este trader no se centre demasiado desde el punto de vista de la construcción de un portafolio amplio. Puede que solamente tenga un portafolio alrededor de unos 8 activos o 10 activos preferidos, porque claro, uno como trader que si tiene que buscar la oportunidad de acuerdo al activo que efectivamente esté visualizando en el mercado. Pero claro, conociendo el activo, por supuesto. Pero entonces, claro, esto le va a permitir al trader que moverse entre diferentes mercados que efectivamente le puedan brindar mayores oportunidades de inversión. Entonces, claro, digamos que no podría decir que rapidez, sino que efectivamente digamos que su sesgo cognitivo desde el punto de vista de la paciencia, pues efectivamente le va a permitir, digamos que poder visualizar mejor oportunidades entre diferentes tipos de mercado. Adicionalmente tiene un control en sus emociones, porque claro, normalmente es un trader que no va a buscar objetivos en cortos plazos de tiempo, sino que va a buscar objetivos entre cortos a medianos, es decir, incluso que cierren el día, porque claro, esto le va a permitir al trader que controlar mejor sus emociones, digamos que necesita también ese control de emociones, pero más que todo, la operativa desde el punto de vista de este trader sí puede, digamos, que darse, digamos, el beneficio de establecer stop loss desde el punto de vista ya sea dinámico, pocas palabras, trailing stop, o incluso mantener no operaciones de ejecución del mercado, sino incluso diferentes órdenes pendientes. Claro, dependiendo de la estrategia del trader. ¿Por qué? Porque a través de órdenes pendientes, de acuerdo a lo que va visualizando el mercado, puede ir estableciendo diferentes órdenes, cosa que si se ejecutan ese día, pues sin duda alguna puede tener un buen resultado. Pero claro, esto también implica que el trader debe tener una atención y dedicación desde el punto de vista de la información y del análisis que obviamente está presentando y que adicionalmente debe tener una construcción de diferentes planes de trading. ¿Por qué? Y ahí sí me equivoco por esta U que se metió acá. Porque digamos que efectivamente debe tener como una construcción de diferentes planes de trading. Porque claro, como es un trader que normalmente puede tener dos, tres operaciones al día, le da, digamos que el beneficio de poder establecer diferentes estrategias de trading en una jornada operativa. Normalmente el scalper siempre tiene una metodología y trata de respetar esa metodología siempre. Claro, no significa que no pueda tener claro que puede tener dos estrategias, tres estrategias, pero normalmente el intraday puede tener, digamos que varias estrategias o puede tener alrededor también de unas estrategias ya consolidadas que le puede dedicar un poco más de atención. ¿Listo? Porque claro, normalmente este trader busca ganancias, obviamente corto, mediano plazo, pero no tan agresivas como el scalper. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que se deja desde el punto de vista del day trading o intraday? Normalmente tiene que existir una dedicación por parte del trader ante un análisis constante. Es decir, un análisis del mercado que le permita vigilar y entender al activo a lo largo del tiempo. Normalmente el intraday o day trading digamos que puede, digamos que, o bueno, eso ya también depende del trader, es que no quiero decirles que solamente sea técnico y fundamental, pero normalmente el intraday, digamos que busca darle un equilibrio entre los dos tipos de análisis y que adicionalmente este tipo de análisis, digamos que un poco más profundo, claro, ¿qué es lo que va a generar? Que le va a implicar más tiempo, pero como no necesita o no se siente obligado a abrir varias operaciones al tiempo buscando rentabilidades agresivas, sino que efectivamente es una rentabilidad, digamos, un poco más conservadora, pues claro, va a permitir de que efectivamente, digamos, que tenga, digamos, esa necesidad de tener un buen, digamos, o bueno, sí, más que un buen estudio, porque es que la verdad todos requieren un buen estudio, sino que efectivamente tenga una alta disciplina para poder aplicar y estar monitoreando constantemente los activos o los mercados.
Normalmente aquí los sistemas y herramientas que utiliza el trader son, digamos, un poco de mayor profundidad, busca un análisis más profundo, puede buscar oportunidades a través de eventos, publicaciones, también de calendario económico, pero también desde el punto de vista de la información actual o de la coyuntura del mercado del trader, digamos que busca aprovecharlo. Normalmente un intraday puede estar vigilando históricamente una situación o un comportamiento coyuntural para poder efectivamente operar con respecto a esa información. Normalmente las herramientas que utiliza, digamos que son más profundas, entonces aquí no significa que no utilice indicadores técnicos. Claro que puede utilizar indicadores técnicos. Complementa con el análisis fundamental, pero más que con el análisis fundamental, aquí lo que nosotros vamos a poder ver es que efectivamente va a haber un manejo emocional y que va a empezar a implementar indicadores técnicos no tan agresivos, sino que efectivamente indicadores técnicos que le determinen una igualdad a los datos. Claro, aquí ya podemos ver traders que pueden utilizar ya indicadores de tendencia que puedan requerir mayor información por parte del activo, como puede ser el indicador Ichimoku Kinko Hyo, como puede ser incluso el indicador Alligator, o también que funciona tanto para el scalping, así como por parte del day trading, o la operativa a través del triple cruce de la muerte del profesor Carpatos, que eso también es una estrategia que funciona en cualquier marco de tiempo y la verdad funciona bastante bien en lo que es mercado accionario, ¿listo? O bueno, sí, bueno, eso funciona en cualquier tipo de mercado, pero listo, como para tener en cuenta. Ahora, ya tuvimos en cuenta dos, sigamos con los otros dos. Luego pasamos por parte del swing trader. Normalmente el swing trader es un tipo de trading que consiste en aprovechar los movimientos o oscilaciones que presentan los diferentes activos. Normalmente aquí son aquellos traders que les gusta operar en el sentido del mercado del zigzag, ¿cierto? ¿Por qué? Porque busca que efectivamente se presenten esas lateralidades que normalmente que uno puede visualizar en altos periodos de tiempo y pues que efectivamente este trader busca obtener beneficio de ese movimiento de correcciones o de ondas que se pueden presentar en los activos. Normalmente este tipo de operaciones puede requerir que o requiere que el trader mantenga sus operaciones abiertas durante diferentes periodos de tiempo, pueden ser días e incluso semanas, y aquí normalmente los marcos temporales que utiliza el trader se centran desde el punto de vista del medio y del largo plazo. Entonces aquí es donde nosotros vamos a tener en cuenta este aspecto. Entonces es como eh, para que tengamos en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo importante desde el punto de vista del swing trading? Son aquellos traders que, digamos, centran su análisis más desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista técnico, digamos que no es que le den menos precisión, aunque claro, operan con menos precisión porque claro, ellos obtienen más que todo un estudio más profundo del mercado y es efectivamente eso lo que les brinda a ellos más tiempo para efectivamente establecer operaciones que busquen consolidarse a través de el tiempo. Pero claro, digamos que también aquí desde el punto de vista positivo se podría decir que efectivamente tienen el tiempo a su favor y que pueden ir realizando ajustes en su operativa a lo largo de la operativa. Sin embargo, también uno de sus problemas es que efectivamente sus rentabilidades no son rápidas desde el punto de vista de comparación de un day trading o de un scalper. Pero claro, la gran ventaja es que como mantienen oscilaciones a lo largo del tiempo, pueden tener mayores objetivos de beneficio. Claro, esto significa que el trader puede tomar una posición un poco agresiva, pero ¿por qué lo puede hacer? Porque al final también el número de sus operaciones puede ser menor, pero claro, con mayor tamaño de la posición sin la necesidad de utilizar efectivamente un mayor apalancamiento. Normalmente aquí podríamos ver que el análisis fundamental no se centra tanto desde el punto de vista de las noticias o del ruido del mercado, sino desde la información que se crea a través de las diferentes teorías financieras, ¿cierto? O de teoría de los mercados. Y eso le va a permitir tomar mejores decisiones de inversión. Normalmente ese tipo de trader busca establecer herramientas de trading que le brinden información entre el mediano y el largo plazo. Aquí normalmente podríamos determinar que una manera de que utilizan normalmente esos traders es la combinación de medias móviles de 10, 20, 50, 100 o incluso 200, es decir, medias móviles simples, sobre todo centrándonos en la de 200 periodos, en la de 50 periodos y en la de 100 periodos. ¿Por qué? Porque normalmente este orden de medias móviles le va a permitir al trader visualizar mejor el activo para mantener posiciones en el largo plazo.
Adicionalmente, este tipo de trader lo que busca, pues, efectivamente es tener varios filtros de tendencia. Ahora, ¿a qué nos referimos desde el punto de vista del filtro de la tendencia? Es poder visualizar un buen comportamiento de la tendencia en el activo a través de indicadores, tratando de eliminar ese ruido del mercado. Normalmente aquí también el gráfico de Heiken-Ashi o de las velas Heiken va a ser bastante sólida, ¿cierto? Y va a ser bastante buena para poder tomar esas buenas decisiones en el mercado y que adicionalmente pues le va a permitir tener que al final una mejor experiencia. Claro que hay que tener en cuenta que esos filtros de tendencia hay que saberlos aplicar. Un ejemplo que les dejo para aquellos traders que quieran empezar a centrarse en este tipo de operativa va a ser la manera de configurar el indicador MACD a través de la configuración 70-270. Ahora, ¿por qué les dejo esta configuración y que adicionalmente es una configuración que casi no se escucha tanto en el mercado? Porque al momento de operar efectivamente en gráficos, suponiendo de 4 horas, buscando que al final desde el punto de vista del swing, esas oscilaciones en el mercado, ¿cierto? Y eso que aquí habíamos pintado un Fibonacci porque estaba analizando previamente algunos retrocesos desde el punto de vista histórico. Cuando nosotros implementamos por parte del indicador MACD con efectivamente la configuración que les estoy diciendo, 70-270, vamos a poder ver precisamente eso, un comportamiento desde el punto de vista del filtro de la tendencia. ¿Por qué? Porque al momento en que se estén dando esas oscilaciones, esos filtros de tendencia, al momento o por parte del MACD, que se presenten efectivamente esas correcciones por parte de sus barras de histograma y que se presenten las entradas en la línea señal por parte del MACD, nosotros vamos a poder identificar efectivamente esas continuaciones de tendencia bajista o al momento en que la señal del MACD nos dé una posible oportunidad de compra, efectivamente la vamos a poder visualizar de una mejor manera, como lo pueden ver acá. Efectivamente se da el sentido de la compra y ahí es cuando nosotros vamos a poder aprovechar esos retrocesos. Ahora, eso, digamos que esta configuración por parte del filtro de tendencia funciona en la mayoría de los activos, pero suponiendo en un activo un poco más agresivo, como es en el caso del oro, vamos a poder ver que ese filtro de tendencia se puede visualizar de una mejor manera. Y adicionalmente, ¿qué es lo que busca el swing? Efectivamente, determinar o el trabajo de las fases de tendencia en el mercado. Efectivamente, una fase de acumulación, tendencia bajista, ¿cierto? Fase, qué pena, distribución, tendencia bajista, una pequeña fase de acumulación, tendencia alcista. Entonces, claro, al momento en que se dan esas fases de acumulación y se rompe esa acumulación, muy seguramente el filtro de tendencia ya me va a mostrar debilidades por parte del MACD y eso nos puede dar señales, oportunidades de entrada. ¿Listo? Es como una manera interesante en la cual nosotros también vamos a poder operar. Ahora, recomendaciones por parte del swing. Y es que sin duda alguna, nosotros efectivamente vamos a poder tener una alternativa para aquellos traders que les gusta, digamos que, bueno, más que, digamos que más que les guste desde el punto de vista del corto plazo. Digamos que porque nosotros mencionamos esto, porque digamos aquellos traders que les gusta el corto plazo, pero pues que efectivamente no le pueden dedicar todas horas para operar en los, digamos, el mercado, pues efectivamente van a poder utilizar este tipo de operativa, porque se llevan el beneficio del análisis de ondas o el análisis de los posibles cambios de tendencia que se pueden presentar en el corto plazo, mantener operación y efectivamente visualizarla y vigilarla a lo largo del tiempo. Normalmente este tipo de traders también puede incluso operar a través de publicaciones de calendario económico con gran peso o de información como en el caso de inflación que ha sido o ha venido siendo una coyuntura de los últimos meses, bueno, casi de un año. Siendo sinceros desde el punto de vista bueno, del tema de la inflación que ha impactado fuertemente a la economía. Entonces también adicionalmente requiere una gran comprensión del análisis técnico, sobre todo por parte de patrones de cambio y de continuación de la tendencia. Y aquí se recomienda sobre todo es que efectivamente pueden, digamos, llegar a generar rendimientos eficientes si efectivamente se compara con un trading intradiario. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Pueden mantener una o dos operaciones constantes en el tiempo. Pero claro, puede que a lo largo de ese tiempo les genere un beneficio va mucho mayor que un intraday, pero un intraday puede mantener en ese mismo periodo de tiempo varias operaciones que puede igualar esos beneficios o tal vez lo pueda incluso maximizar. Esto ya depende también de las necesidades del trader. Si ustedes no requieren con mucho tiempo, pues claro, puede que sea un poco más difícil, pero si requieren con, digamos, obviamente, si no tienen tanto periodo de tiempo, el tema del swing trading puede ser un tipo de operativa muy centralizada y muy, digamos, positiva para ustedes, pero si no, obviamente tienen en intraday o incluso si tienen bastante tiempo y quieren dedicarse, que normalmente un scalper puedes entrar alrededor de unas 4 horas del día para operativa, ¿cierto? Es una operativa agresiva, pero lo puede hacer sin ningún problema, ¿listo? Ahora,
Vamos por parte de los position traders, o que normalmente ese es el tipo de estrategia más, digamos que no agresiva, sino más fuerte desde el punto de vista de la duración, porque normalmente estas son las operaciones que se pueden mantener a lo largo del tiempo. Claro, normalmente estas oposiciones a lo largo del tiempo, para algunos pueden llegar a pensar que son días, pero no, la realidad es que normalmente el position trade puede determinar operaciones que pueden durar semanas, meses o incluso hasta años. Normalmente estos traders son los que pues efectivamente mantienen posiciones fuertes, que son posiciones obviamente de gran tamaño o digamos de un tamaño significativo, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque pues efectivamente estos traders normalmente operan con ciclos mayores, es decir, estamos hablando de marcos de tiempo de días o incluso de semanas, porque pues desean tomar posición de acuerdo a la información económica que se está presentando, la información desde el punto de vista fundamental del estudio de los estados financieros si deciden tomar posiciones por parte de empresas o de índices. Ahora, normalmente este tipo de trader tiene la facilidad de, digamos, de poder modificar su operación a lo largo del tiempo, claro, ya sea abriendo diferentes posiciones o digamos que colocando o digamos que una que otra orden pendiente que se vaya cerrando y aperturando otra, ¿cierto? O incluso estamos hablando de las famosas OCO, pero claro, con una alta, digamos, duración desde el punto de vista de su trade. Normalmente estos son los que normalmente se conocen como buy and hold, porque claro, ellos deciden sostener sus inversiones porque digamos que tienen proyecciones futuras bastante fuertes. Normalmente este tipo de trader, por supuesto, se centra mucho en el estudio de las tendencias principales o intermedias. Ya a menores no les pone tanta atención, sino que efectivamente se centran sí, en esas tendencias intermedias o secundarias, como algunos también lo conocen, o tendencias principales. ¿Por qué? Porque lo que busca efectivamente es eso, mantener una operación o incluso dos operaciones pero que se mantengan a lo largo del tiempo. Normalmente este tipo de trader, digamos que no se deja influir por las situaciones externas o por aquellas noticias que puedan representar un impacto, pero impactos en el corto periodo de tiempo. Es decir, no es lo mismo que nosotros hablemos de que se va a publicar el inventario de petróleos por parte de los Estados Unidos en una semana, ¿cierto? De una semana, ¿cierto? De una semana a otra semana, porque ese trader, digamos que va a descartar esa información, porque ya su análisis, digamos que busca que la oscilación, como es mayor, pues efectivamente se mantenga por otros factores. Puede que este trader efectivamente esté tomando posición de acuerdo sobre todo a información fundamental, bastante sólida en el mercado, y normalmente aquí les permite a esos traders mantener lo que se entiende como una mentalidad fría. ¿Qué es fría? Que pues, efectivamente no van a tener ansiedad, van a tener una tranquilidad al momento de tomar sus decisiones y como son imposiciones de largos periodos de tiempo, pues claro, pueden tomar mejor gestión del riesgo porque pueden, digamos que, flexibilizar desde el punto de vista de sus stop loss o en la búsqueda de los beneficios y que claro, estos traders normalmente siempre van a asumir un mayor riesgo en las ganancias y las pérdidas, ya que como abarcan mayores marcos de tiempo y operaciones posiblemente tal vez con un tamaño un poco mayor si están buscando una rentabilidad por supuesto cada vez mayor. Entonces claro, de cierta manera aquí están abrazando el riesgo, pero adicionalmente están abrazando el beneficio, pero como son operaciones tan controladas, por decirlo así, entonces claro, aquí ya nosotros vamos a ver que este tipo de trader puede digamos que eliminar ciertos sesgos emocionales. Y claro, eso sin duda alguna pues le va a permitir al trader obviamente tener mayores rentabilidades. Sin embargo, también uno de sus puntos importantes es que estos tipos de traders tienen un mayor capital que algunos otros traders. Porque claro, como sus movimientos son de tan largos periodos de tiempo, pues digamos que requieren un margen necesario para que tenga o que normalmente lo que uno puede entender como dejar remar la operación o dejar fluctuar la operación. Entonces, claro, requiere un mayor capital, obviamente, para evitar un margin call o obviamente para evitar una volatilidad en el mercado. ¿Listo? Ahora, normalmente estos traders se centran mucho en el estudio fundamental de la economía, entonces eso puede que sea algo en pro, pero también en contra, porque pueden omitir ciertos factores del mercado. ¿Listo? Entonces, como un punto que nosotros vamos a tener en cuenta desde la característica. Y ahora, ¿qué es lo que normalmente aquí el objetivo y el consejo que les dejo desde el punto de vista del position? Normalmente es que el objetivo del position es obtener ganancias a lo largo plazo, por lo cual, digamos que su interés va a estar más centrados en aquellos mercados que tienen una tendencia definida. Normalmente al position no le interesa entrar en un momento lateral
porque lo que busca es que efectivamente se dé el inicio de la tendencia, por lo cual los filtros de tendencia van a ser mucho mayores. Digamos que se van a centrar mucho en patrones de cambio y continuación de tendencia, porque se presenten en marcos muy grandes. Normalmente operar en cortos marcos de tiempo a estos traders no les interesa y que adicionalmente la tendencia tiene que estar definida. Es decir, ellos no van a entrar en un momento de acumulación o distribución o al momento en que se rompa efectivamente una lateralidad. Ellos van a entrar en la confirmación de ese rompimiento y en esa confirmación de que pasa una tendencia menor a una tendencia intermedia. En ese momento puede llevarse el interés por parte del position trader y efectivamente buscar obviamente oscilaciones largas. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Se recomienda siempre tener un buen capital inicial para efectivamente obtener mayores ganancias y sobre todo tener una gestión del riesgo muy sólida. Si uno no tiene una gestión del riesgo lo suficientemente fuerte para ese tipo de trading, sí, digamos que es algo muy estresante, porque claro, son bases, o sea, se mantiene una operación por mucho tiempo. Y normalmente ese tipo de trader puede estar monitoreando su operación sin duda alguna todos los días. Pero claro, si uno no tiene un buen manejo de emociones, pues por una corrección, un movimiento de un mercado negativo, puede que se estrese el trader y eso le pueda generar ansiedad y al final, ¿qué le genera? Emociones negativas. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. Se requiere normalmente una tolerancia al riesgo media alta. Pero claro, ¿por qué media alta? Porque es una posición que se mantiene bajo una oscilación muy larga en el tiempo a comparación de todos los otros tipos de traders que nosotros vimos. Adicionalmente, colocar un stop loss muy amplio para obviamente soportar esas oscilaciones en el precio. ¿Listo? Es como el punto que vamos a tener en cuenta para este tipo de trader. Ahora, que si me dicen, bueno, que indicadores que uno pueda recomendar desde el punto de vista del position, sin duda alguna media móvil de 200 periodos exponencial. De pronto ya por parte de indicadores osciladores, bueno, es que en marcos tan largos, la verdad yo iría, trabajaría predeterminadamente cualquier indicador oscilador, pero que se centre desde el punto de vista de la vitalidad y desde el punto desde el punto de vista, qué pena, de la fuerza. ¿Listo? Pueden utilizar el indicador Bull and Bears. Pueden utilizar incluso el indicador ADX, pero claro, recuerden, normalmente este tipo de trader va a operar en un marco diario, va a operar en un marco semanal, e incluso el más extremo, va a operar en un marco mensual. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. Bueno, tristemente, sé que se me alargó un poco este webinar, pero bueno, les agradezco a todos ustedes por su participación. Espero que les haya gustado y hayan aprendido bastante con respecto a los diferentes tipos de traders. Ya digamos desde el punto de vista de las emociones, no se preocupen que más adelante volveré para complementar este tipo de contenido, obviamente con un tema que me considero que es mejor ampliarlo porque los sesgos del mercado, siendo alguna también es un punto bastante interesante. Igualmente, si les gustó este contenido, por favor, visítenos bueno, pueden inscribirnos a info@dfx.com si están interesados en cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, eventos online y clases personalizadas, porque al final nosotros, el Distrito Financiero que somos una academia de trading que se centra en formar a aquellas personas que quieren ser traders y obviamente nosotros enseñamos desde lo bueno, lo malo, desde el punto de vista de todo lo que es trading y que efectivamente cualquier persona que no tenga una formación profesional o una formación en finanzas en economía puede llegar a ser un trader rentable. También los invito a todos ustedes a que nos visiten en nuestras redes sociales. Ya, aquí, qué pena con ustedes. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok o en nuestro canal de YouTube. Pero sobre todo, los invito a todos ustedes a que estén pendientes, no solamente de nosotros, sino también por parte del portal de FX Street, porque sin duda alguna es un portal que está brindando mucha información, mucho contenido para cualquier tipo de trader. Ustedes van a poder encontrar reportes, análisis e información del mercado bastante actualizada y bastante relevante que al final que les va a permitir tener una mejor experiencia en los mercados financieros. Bueno, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero. No siendo más, les deseo una feliz tarde o feliz mañana, dependiendo del país que nos estén sintonizando. Y como siempre, felices trades para todos.